Me llamo Emily Carter, tengo 31 años, y siempre he odiado las cenas familiares. No porque no me guste mi familia, aunque, si somos sinceros, gustar es una palabra generosa, sino porque esas cenas tienen una forma de arrancar esa delgada capa de civilidad que todos fingimos tener. Convierten la cortesía en una actuación y el afecto en munición. Y esta noche, en la cena de cumpleaños de mi prima Mía, esa actuación ya se estaba desmoronando incluso antes de que me sentara. El restaurante era oscuro y elegante, el tipo de lugar donde las velas parpadean en pequeños portavelas de cristal y el sonido de los tenedores se siente más fuerte que la música. Todas las mesas estaban llenas de gente riendo, brindando, chocando copas de vino. Mientras tanto, nuestra mesa parecía un escenario, esperando el próximo acto de caos. Mis padres, Ellen y Robert, ya estaban allí, sonriendo demasiado, fingiendo que no pasaba nada. Mía estaba en la cabecera de la mesa, haciendo todo lo posible por mantener la paz, aunque sus ojos se desviaban nerviosamente hacia mi hermana, Brianna. Brianna, por supuesto, estaba disfrutando de la atención. Pelo perfecto, sonrisa perfecta, ilusión perfecta. Conocía esa mirada, su versión de la confianza. Debajo había desesperación, del tipo que se alimenta de ser vista, incluso si eso significa que alguien más tenga que sangrar. Emily, por aquí, canturreó mi madre cuando entré. Siéntate junto a tu hermana. Claro, ¿por qué no convertirme en el blanco emocional antes de que llegaran los aperitivos? Tomé mi asiento, sonreí cortésmente y cogí el menú. Me había prometido a mí misma que pasaría la noche en silencio. Sonreír, asentir, pagar mi parte e irme a casa. Ese era el plan. Pero Brianna tenía otros planes. Se reclinó en su silla, cruzando las piernas con esa confianza perezosa que solo los aprovechados parecen haber dominado. Luego, lo suficientemente alto como para que la mitad de la mesa la oyera, sonrió con suficiencia. ¿Sigues soltera, Em? Supongo que nadie quiere salir con una maniática del control. La mesa se quedó en silencio durante medio segundo antes de que mis padres se rieran. Papá negó con la cabeza como si acabara de oír el final de un chiste inofensivo. Brianna, compórtate, dijo, pero su sonrisa no se desvaneció. Me ardían las mejillas, no de vergüenza, sino de la lenta y familiar ira que había pasado años aprendiendo a tragar. Forcé una sonrisa. Tienes razón, dije a la ligera, inclinando la cabeza. Nadie quiere salir con una maniática del control. Luego, tras una pequeña pausa, añadí, igual que nadie quiere pagar tu alquiler. Su sonrisa burlona vaciló. ¿Qué? Dijo, medio riendo. Me incliné, todavía sonriendo. Ah, es verdad. Viene de mí. Por un instante, nadie habló. El aire pareció tensarse alrededor de la mesa. Mamá se quedó congelada a medio sorbo. La mano de papá se detuvo en su vaso. Incluso Mía levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Saqué mi teléfono del bolso y lo desbloqueé con un suave clic. En realidad, continué, solía venir de mí. Unos cuantos toques rápidos más tarde, abrí mi aplicación bancaria. Un deslizamiento, 2 toques. La transferencia del alquiler, eliminada. Unos cuantos deslizamientos más y la tarjeta de los servicios, pausada. Hecho, dije simplemente, dejando el teléfono boca abajo junto a mi plato. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue hermoso. El rostro de Brianna se quedó sin color. No hablas en serio, dijo, con la voz temblando ligeramente. Oh, sí que hablo en serio. Esto no es divertido. No me estoy riendo. Papá se aclaró la garganta. Emily, este no es el momento ni el lugar. No, le interrumpí en voz baja. Es exactamente el momento y el lugar. Todos os reísteis cuando se burló de mí. Todos mirasteis para otro lado cuando se aprovechó de mí. Pero ahora que he dejado de pagar, de repente es inapropiado. Brianna apartó su silla, con el rostro tenso. Estás exagerando. Es solo una broma. También lo era mi estabilidad financiera, al parecer. Sus ojos buscaron el apoyo de mamá, pero mamá estaba mirando su copa de vino, con los labios apretados. Papá parecía dispuesto a regañarme, pero ni siquiera él pudo encontrar las palabras adecuadas.
Me recliné, tranquila, casi distante. Te has estado burlando de mí por estar sola, Brianna. Pero déjame recordarte que, sin mí, ni siquiera tendrías un lugar desde el que burlarte de mí. El sonido de su silla arrastrándose por el suelo cortó la tensión. Se levantó bruscamente, murmurando, «Estás loca», antes de salir furiosa hacia el baño. La mano de Mia rozó la mía bajo la mesa. «¿Estás bien?», susurró. Asentí. Mejor que en años. La conversación continuó a trompicones después de eso, forzada y fragmentada. Mis padres intentaron fingir que la explosión no había ocurrido, preguntándole a Mia sobre su nuevo trabajo, sobre planes de viaje. Pero podía ver sus ojos desviándose hacia mí cada pocos minutos, como si esperaran que me retractara, que me disculpara. No lo hice. Cuando llegó el postre, el asiento de Brianna estaba vacío. No me sorprendió. Mientras tomaba el primer bocado de tiramisú, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Del tipo que no es ruidosa ni triunfante. Simplemente tranquila. Al otro lado de la mesa, mamá finalmente suspiró. Realmente no tenías que montar una escena, Emily. La miré con calma. Yo no he montado una escena. Le he puesto fin a una. La mandíbula de papá se tensó. La familia cuida de la familia. Entonces cuidad de ella, dije en voz baja, dejando el tenedor. Porque yo he terminado. No respondió. Simplemente desvió la mirada, como siempre hace cuando la verdad no encaja con la versión de la familia en la que quiere creer. Para cuando me fui, el aire nocturno de fuera se sentía más nítido, más ligero, como si el mundo hubiera cambiado silenciosamente. Caminé hasta mi coche, me deslicé dentro y me quedé sentada un rato, con las manos en el volante, el corazón tranquilo. Pensé en todas las veces que le había pagado el alquiler, cubierto sus facturas, comprado su comida, todas las veces que había dejado que se burlara de mí y había permanecido en silencio para mantener la paz. Y pensé en ese momento de esta noche, cuando su risa se apagó, cuando mi voz no tembló, cuando finalmente me elegí a mí misma. Si quieres entender por qué esa frase golpeó como una granada, necesitas conocer la historia que hay detrás. Porque esto no empezó en el cumpleaños de Mia. Esto empezó el día que acepté ayudar a mi hermana a recuperarse. Traducción, el día que me convertí en su cuenta bancaria personal. Empezó hace 2 años, la misma semana que la vida de Brianna implosionó. Al menos según ella. Su novio la había dejado. Había dejado su trabajo porque el gerente era tóxico y no tenía a dónde ir. Eso fue lo que dijo, de pie en la puerta de mi apartamento, con los ojos rojos, agarrando una bolsa de la compra con quizás 2 cambios de ropa y una planta de interior moribunda. Recuerdo que dijo, solo necesito un poco de ayuda. Solo por un mes, hasta que resuelva las cosas. Detrás de ella, la lluvia caía, empapando sus zapatos planos baratos. Podría haber dicho que no. Debería haber dicho que no, pero la culpa es un idioma que mi familia habla con fluidez, y yo lo dominaba desde la infancia. Así que abrí la puerta. Entró, dejó su bolsa y exhaló como si acabara de llegar a un spa. Eres una salvavidas, murmuró, mirando mi pequeño apartamento. Está tan ordenado, como un hotel. ¿Siquiera vives aquí o solo trabajas y limpias? Sonreí débilmente. Vivo aquí y trabajo para poder mantenerlo así. Brianna se rió, pero sus ojos ya estaban escaneando la cocina, la cafetera, el botellero, las fotos enmarcadas. Casi podía verla calculando que podía pedir prestado primero. En cuestión de días, se había instalado como en su casa. Mi sofá se convirtió en su cama, mi comida, en sus comidas, mi wifi, en su cuenta de Netflix. Te lo devolveré cuando empiece a trabajar de nuevo, decía. Cuando, no sí. Esa palabra me mantuvo enganchada. El primer mes, pagué el depósito de su alquiler para un pequeño apartamento cercano. Juró que se haría cargo después de que empezara su nuevo trabajo. Luego el trabajo no salió, y luego otro. Luego dijo que trabajaría como autónoma. Así empezó, con solo un poco de ayuda. Luego vinieron las llamadas telefónicas de mis padres. Cariño, lo ha pasado muy mal. Tienes un trabajo estable. Puedes permitirte ayudar a tu hermana.
La familia se cuida entre sí. Tienes suerte de no tener hijos, Emily. No entenderías lo que es el verdadero estrés. Y empecé a pagar su alquiler mensualmente, luego los servicios, luego su factura de teléfono porque es parte de la búsqueda de trabajo. Cuando dudé, mi madre suspiró. Es tu hermana. No seas mezquina. Y así, mi cuenta bancaria se convirtió en la red de seguridad compartida de nuestra familia. Los meses se sucedieron. Apenas me di cuenta de la frecuencia con la que mi teléfono vibraba con recordatorios de alquiler, o de cómo mi factura de servicios se duplicaba silenciosamente. Hasta que un día, miré más de cerca. La electricidad se duplicó, Internet se actualizó a la velocidad de jugador Ultramax. Transmisiones de Netflix, Disney Plus, Hulu, HBO, Amazon Prime, todo a mi nombre. Un concepto de la factura destacó. $420. Mesa VIP. Me quedé mirando el cargo durante un minuto entero antes de llamarla. Hola, la voz de Brianna era brillante, falsa, alegre. ¿Todo bien? ¿Qué es, Mesa VIP? Una pausa. Oh, es el sistema de pago de mi casero. El nombre de tu casero es Mesa VIP. No seas prejuiciosa. Es. Simplemente no lo entenderías. Colgué. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna de ellas era lo suficientemente educada para decirla. Aún así, no cancelé la tarjeta. Me dije a mí misma que era más fácil mantener la paz, más fácil simplemente pagarlo y seguir adelante. Eso es lo que tiene la culpa. No te pide que ames a alguien, solo que te sacrifiques en silencio hasta que olvides lo que son los límites. Las pullas emocionales vinieron después. Cada reunión familiar se convertía en una sesión de burlas cómicas, y yo era el blanco. Cuidado, se reía Brianna, podría enviarte una factura. Mamá se reía. Papá negaba con la cabeza. Yo me sentaba allí, sonriendo forzadamente, fingiendo que no dolía. Pero dolía. Entonces, una tarde, apareció un correo electrónico. Asunto, aviso de pago de alquiler atrasado, inquilina, Brianna Carter. Era del administrador de su edificio, dirigido a mí. Lo leí 3 veces. Mi nombre figuraba como contacto secundario. Se me encogió el corazón. La llamé de inmediato. ¿Por qué estoy recibiendo avisos de alquiler por ti? Es un error, dijo rápidamente. Ya pagué. ¿En serio? Porque mi cuenta muestra que la transferencia se realizó y luego volvió a salir a alguien llamado Edenick. Ella estalló. No seas clasista. Brianna, eso no es clasismo. Eso es robo. Colgó. Ese domingo, imprimí el correo electrónico y lo llevé al almuerzo en casa de mis padres. Cuando todos se sentaron, lo coloqué en medio de la mesa como una prueba en un juicio. ¿Qué es esto?, preguntó papá, frunciendo el ceño. La prueba de que Brianna no está pagando su alquiler, aunque yo sí lo hago. Mamá frunció los labios. Emily, ¿por qué humillas así a tu hermana? ¿Humillarla? Está a un paso del desahucio. Estoy tratando de evitarlo. Brianna entró a mitad de la frase, llevando la chaqueta de diseñador que le compré la Navidad pasada. Se quedó helada, vio el papel y luego sonrió con suficiencia. Vaya, ¿de verdad estás convirtiendo a la familia en un tribunal? Apreté la mandíbula. Me has estado mintiendo. Ella puso los ojos en blanco. Solo estás resentida porque estás soltera y no tienes nada mejor en que gastar tu dinero. La mesa se quedó en silencio. Algo dentro de mí, algo pequeño y cansado, finalmente se rompió. Tienes 2 semanas, dije. Después de eso, se acabó. Alquiler, servicios, todo. Todos me miraron como si la hubiera abofeteado. Mamá jadeó. Emily, no puedes simplemente abandonarla. Papá frunció el ceño. Está haciendo lo que puede. Brianna se burló. Cederás. Siempre lo haces. No discutí. Simplemente me levanté, recogí mi bolso y me fui. Esa noche, mi teléfono explotó con mensajes. Los chantajes emocionales de mamá.
Los sermones de papá sobre la lealtad. Las notas de voz emocionales de Brianna sobre ser traicionada. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, abrí mi portátil y empecé a desvincular todo. Cuentas de alquiler, tarjetas compartidas, inicio de sesión de Amazon. Congelé mi crédito, cancelé transferencias automáticas, cambié contraseñas. Se sintió despiadado, pero también necesario. Por primera vez, me estaba preparando no para salvar a alguien. Para cuando llegó la invitación de cumpleaños de Mia una semana después, ya sabía lo que haría. Aparecería, me quedaría callada y dejaría que la noche transcurriera. Si Brianna cruzaba la línea de nuevo, terminaría lo que había empezado. Y lo hizo. En el momento en que se burló de mí en ese restaurante, con esa risa satisfecha y descuidada, supe que era la última vez. Para el postre, ya no era su salvadora. Era su lección. Hay un cierto tipo de silencio que llena una casa cuando la verdad finalmente aterriza. No del tipo reconfortante, sino del tipo pesado que zumba bajo tu piel. Así se sentía el comedor de mis padres el domingo siguiente. La mesa ya estaba puesta. Asado de carne, puré de patatas, la comida reconfortante de siempre. Excepto que esta vez, nadie parecía cómodo. Había traído algo conmigo. Un trozo de papel doblado que había impreso la noche anterior. El aviso de alquiler atrasado. Brianna llegaba tarde, por supuesto. Siempre lo hacía. Mamá me dedicó esa sonrisa tensa que reservaba para los problemas familiares que debían mantenerse en privado. Emily, dijo dulcemente. No arruinemos el almuerzo. Vale. Claro, dije. Entonces quizás tu otra hija debería dejar de usarme como una tarjeta de crédito. Papá suspiró profundamente, como si ya lo hubiera agotado con solo respirar. Estás siendo dramática de nuevo. Lo estoy, deslicé la carta doblada por la mesa hasta que se detuvo frente a él. ¿Léela? Dudó antes de abrirla. A medida que sus ojos recorrían la página, su ceño se frunció más. Mamá miró por encima. ¿Qué es eso? Un aviso, dije. Del casero de Brianna. Vuelve a estar atrasada con el alquiler. Aunque yo ya transferí el dinero. Los ojos de mamá se entrecerraron. Emily, no necesitamos airear cada detalle de tus finanzas. No se trata de finanzas, mamá. Se trata de mentiras. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Brianna entró, con las gafas de sol en la cabeza, la chaqueta colgada despreocupadamente sobre un hombro, la misma chaqueta de diseñador que le había comprado la Navidad pasada. Lo siento, el tráfico era una pesadilla, anunció, entrando como si nada. Cuando vio la carta sobre la mesa, su sonrisa vaciló. ¿Qué es esto?, preguntó. No respondí. Papá se aclaró la garganta. Tu hermana dice que estás atrasada con el alquiler. Los ojos de Brianna pasaron de él a mí. Luego se rió. Ligera, airosa, falsa. Oh, eso. Es solo un error administrativo. Emily está siendo paranoica de nuevo. Entonces explica por qué mi transferencia se realizó y desapareció en la cuenta de alguien llamado Edenick, dije, con voz firme. Su sonrisa se congeló. Vaya, ¿de verdad que compruebas todo eso? ¿Qué grima das? Llámalo como quieras, pero he terminado de pagar por tus errores. Brianna se burló. Oh, por favor. ¿Crees que eres tan perfecta porque tienes tu trabajito y tu apartamento ordenado? Eres una desgraciada, Emily. Todo el mundo lo sabe. Mi madre siseó. Brianna, para. Pero yo ya no podía parar. Al menos pago por mi propia vida. Brianna se inclinó hacia adelante. Solo estás celosa. ¿De qué?, pregunté en voz baja. ¿De tus facturas sin pagar? ¿De tu vida de lujo falsa? Su rostro enrojeció. Solo estás resentida porque estás soltera y no tienes nada mejor que hacer que controlar a los demás. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, no porque fueran ciertas, sino porque me di cuenta de cuántas veces había usado mis inseguridades en mi contra. Siempre sabía dónde apuñalar. Papá golpeó la mesa con la mano.
¿Basta? Por un momento, todos se quedaron helados. Luego, en el denso silencio que siguió, encontré mi voz. Tranquila, o final. Tienes 2 semanas, dije, mirándola directamente. Después de eso, se acabó. Alquiler, servicios, factura de teléfono, todo. La habitación se quedó quieta. Incluso el reloj de la pared pareció detenerse. La voz de mamá era pequeña pero aguda. Emily, no puedes simplemente abandonar a tu hermana así. La miré a los ojos. Tiene 35 años, mamá. No la estoy abandonando. La estoy liberando. Brianna soltó una risa sin humor. Cederás. Siempre lo haces. Pero no respondí. Me levanté, recogí mis cosas y salí. No lloré. Ni siquiera sentí ira. Simplemente, había terminado. Esa noche, mi teléfono se convirtió en una zona de guerra. Mamá envió mensajes cargados de culpa. Le estás rompiendo el corazón a tu padre. Es tu hermana. ¿Y si le pasa algo? Papá dejó un mensaje de voz que comenzó tranquilo y terminó con decepción. Si tu abuela viera esta falta de lealtad, estaría avergonzada. Y Brianna, ella alternaba entre la rabia y la desesperación. No necesito tu dinero. En realidad, me están cobrando un recargo por demora. ¿Puedes prestarme $300? Eres malvada. En serio, eres realmente malvada. No respondía nada de eso. En cambio, abrí mi portátil y empecé a cortar los últimos hilos que nos conectaban financieramente. Eliminé su nombre de las suscripciones compartidas, cambié contraseñas, congelé mi crédito y configuré alertas en cada cuenta. Cada clic se sentía como sacarme una aguja de la piel. Por primera vez, podía respirar. Los días siguientes fueron silenciosos, anormalmente silenciosos. Me despertaba sin mensajes, sin transferencias de emergencia, sin demandas disfrazadas de favores. Mis mañanas volvían a ser mías. Pero la culpa es paciente. Al final de la semana, empezó a susurrar. Quizás exageré. Quizás debería darle una oportunidad más. Entonces, una mañana, mientras revisaba mis correos electrónicos, vi un nuevo mensaje. Asunto, cena de estrategia familiar. Era de papá. Adjunto había una agenda. No es broma, una agenda real. Discutir la situación del alquiler de Brianna. Presentar plan de transición, cobertura de 90 días. Expectativas familiares en el futuro. Me quedé mirándolo durante un largo momento, medio divertida, medio agotada. Mi familia realmente pensaba que esto era una negociación empresarial. Respondí con una sola línea. Iré, pero no llevaré mi talonario. Esa cena lo cambiaría todo. Pero antes de eso, estaba la calma antes de la tormenta. Mia me envió un mensaje esa noche. Me enteré de lo del domingo. Orgullosa de ti. Necesitaba oírlo. Sonreí a la pantalla, sintiendo una rara chispa de validación. Luego llegó su siguiente mensaje. Pero ten cuidado. A la gente como Brianna no le gusta perder a su patrocinadora favorita. No me di cuenta de lo cierta que era esa advertencia hasta la semana siguiente, cuando comenzó la represalia, las emergencias falsas, las llamadas de culpa, el intento de fraude. Mi hermana ya no solo estaba en la ruina. Estaba desesperada. Cuando corté con Brianna, esperaba drama. No esperaba la campaña. Empezó silenciosamente. Unos cuantos mensajes de grupo de mi madre titulados Emergencia familiar. El primero decía, todos debemos apoyar a Brianna en este momento difícil. Luego otro, esta vez de mi padre, Emily ha decidido cortar con tu hermana sin previo aviso. Necesitamos discutir esto como familia. Y luego tía Linda intervino, ¿por qué Emily le pagaba las facturas en primer lugar? Por una vez, el silencio que siguió no me puso ansiosa. Me hizo sonreír. Ese lunes por la mañana, Brianna llamó. Su voz era empalagosamente dulce, el mismo tono que usaba cuando quería algo. Hola, En. Estoy intentando configurar el pago automático para el alquiler del próximo mes, pero mi tarjeta no funciona.
La ha bloqueado el banco. Me recliné en mi silla en el trabajo. No, Bri, lo hice yo. Se rió como si hubiera contado un chiste. ¿Estás bromeando? No. La línea se quedó en silencio, luego más cortante. No puedes hacer eso. Ya lo he hecho. ¿Crees que cortarme el grifo te convierte en una especie de heroína? Te arrepentirás de esto cuando no haya nadie para ayudarte. Sonreí débilmente. Quizás, pero tú te arrepentirás de no haber aprendido nunca a ayudarte a ti misma. Colgó. Ese fue el primer día. Para el tercer día, intentó la guerra emocional. Largas notas de voz, lágrimas mezcladas con manipulación. No eres solo mi hermana, eres mi mejor amiga. No puedo creer que me hagas esto. Literalmente estoy teniendo ataques de pánico por esto. Siempre has necesitado sentirte superior. Admítelo. No respondí. Luego vinieron las llamadas de culpa de mamá. Cariño, tu hermana tuvo una crisis anoche. No es tan fuerte como tú. Es sensible. Yo también lo soy, dije rotundamente. Simplemente he dejado de pagar por ello. Para el jueves, el tono cambió de súplica a rabia. Recibí una alerta de fraude en mi teléfono, un intento de añadir un cargo a la tarjeta de servicios pausada. 10 minutos después, otra notificación. Nueva solicitud de crédito denegada. Intentó abrir una línea de crédito a mi nombre. Bloqueé su número, informé del intento y cerré la cuenta compartida por completo. La tranquilidad después de eso se sintió casi sagrada. Pero la paz nunca dura mucho en mi familia. El viernes por la tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. No lo reconocí hasta que oí la voz. Habla Paul, el administrador de la propiedad de su hermana. Usted figura como contacto secundario en su contrato de arrendamiento. Me froté las sienes. No soy avalista. Entiendo, señora, pero el alquiler está vencido. Si no se recibe el pago antes de las 5 de la tarde, emitiremos un aviso de paga o vete. Entonces haga su trabajo, dije, y elimine mi correo electrónico de su sistema. Una pausa, luego una risa educada, casi divertida. Lo haremos. Que tenga un buen día, señorita Carter. Clic, una cuerda cortada limpiamente. Esa noche, me preparé una taza de té, me senté en mi balcón y vi la puesta de sol. La ciudad se sentía diferente, más tranquila, más libre. Durante años, había estado viviendo bajo un constante zumbido de ansiedad, siempre esperando la próxima emergencia. Y ahora, no había nada. Solo yo, mi silencio y el tipo de paz que el dinero no puede comprar. Pero la deuda familiar no desaparece de la noche a la mañana. A las 9 de la noche, mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez, mamá. Casi lo ignoré, pero algo en mí quería oír cómo sonaba la culpa esa noche. Emily, tu hermana está teniendo un ataque de pánico. Dice que no puede respirar. ¿Estará bien? No es como tú. No, dije en voz baja. No lo es. Colgué. A la mañana siguiente, la tormenta golpeó con toda su fuerza. Brianna apareció en la puerta de mi apartamento, con los ojos desorbitados, sosteniendo un aviso de desahucio doblado en su mano. Tú has hecho esto, gritó. Quieren $1,400 para las 5. ¿Qué se supone que haga? Vende la chaqueta, dije. Vende el reloj. Llama a tus amigos del club. Ya te las arreglarás. No voy a empeñar mi vida, Emily. Llevas 2 años empeñando la mía, dije, y cerré la puerta. Golpeó una vez más, luego se fue. La vi por la mirilla mientras se alejaba furiosa por el pasillo. El aviso de desahucio arrugado en su puño. 10 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un largo mensaje de mamá. Si la desahucian, será por tu conciencia. Respondí, si la desahucian, será por su contrato. Luego silencié el chat de grupo por completo. Esa tarde, apareció otro correo electrónico. Cena de estrategia familiar, domingo a las 6. Asistencia obligatoria. Por supuesto que lo era.
A mi padre le encantaba el orden. Probablemente tenía una presentación de PowerPoint preparada. Por primera vez, sin embargo, no sentí pavor. Me sentí preparada. Porque los límites no significan nada si solo los dibujas en privado. A veces tienes que defenderlos frente a las mismas personas que te enseñaron a borrarlos. Cuando llegué ese domingo, papá efectivamente había impreso tarjetas con la etiqueta Agenda. Mamá estaba sentada con su rostro cuidadosamente neutral. Brianna parecía destrozada. Ojos hinchados, manos temblorosas, pero todavía con rímel. La culpa como arte performativo. Papá se aclaró la garganta. Hemos ideado un sencillo plan de transición. Sonreí débilmente. Por supuesto que lo habéis hecho. Solo 90 días, dijo. Tú cubres el alquiler mientras Brianna hace la transición. Ella se encargará de los servicios. Mamá intervino suavemente. Cariño, sé razonable. Sabes que lo ha pasado mal. Durante 2 años, he sido razonable, dije en voz baja, deslizando mi teléfono por la mesa. Mira. Registros de transacciones, cargos, capturas de pantalla, meses de pruebas. Cuotas de club, compras en línea, mejoras de streaming. $420 por una mesa VIP, dije. Eso no es supervivencia. Es derecho adquirido. La voz de Brianna se quebró. ¿Por qué haces esto? Porque nunca paraste, respondí. Mia, sentada a un lado, finalmente habló. Quizás Brianna debería vender algunas de sus cosas. Ese ordenador de gaming, esa chaqueta. No voy a vender mi reloj, espetó Brianna. Entonces no vas en serio, dije. Nadie habló después de eso. Al final, Brianna vendió la chaqueta y el equipo de gaming, pidió prestado el resto a amigos y pagó su alquiler por su cuenta. No me dio las gracias, y por una vez, yo tampoco las necesité. Esa noche, volví a casa, preparé otra taza de té y me senté junto a la ventana. Miré mi apartamento, tranquilo, limpio, finalmente mío de nuevo. Sin notificaciones, sin emergencias, sin deudas invisibles. Por primera vez en años, mi vida no era una reacción al caos de otra persona. Era mía. Es extraño lo silenciosa que puede sentirse la paz después de años de caos. Sin llamadas, sin culpa, sin notificaciones de pánico iluminando mi teléfono, solo silencio. No del tipo pesado, sino del que zumba suavemente como un nuevo comienzo. Una semana después de la cena de estrategia, me desperté a las 7 de la mañana por costumbre, esperando la ansiedad habitual, una alerta de descubierto, un mensaje de Brianna, algo que arreglar. Pero no había nada. Mis manos no temblaban al coger el teléfono. Mi café no sabía a agotamiento. Simplemente sabía a café. Por primera vez, me senté allí y lo disfruté. Cuando llegué al trabajo esa mañana, Daniel, mi novio, me esperaba fuera con 2 lácteos y esa sonrisa tranquila que siempre me hacía sentir segura. Se había mantenido al margen del drama en su mayor parte, respetando mi espacio, pero había visto el coste emocional. Me entregó el café. Entonces, ¿qué tal la libertad? Más ligera, dije, sonriendo débilmente. Extrañamente ligera. Él asintió. Se supone que debe sentirse extraño. Has pasado años cargando un peso que no era tuyo. Lo miré, dándome cuenta de lo raro que era que alguien dijera eso sin juicio ni piedad, solo la verdad. Esa tarde, recibí un mensaje de Mia. Pagó el alquiler, por los pelos. Vendió algunas cosas, pidió prestado el resto. Lo miré durante mucho tiempo. El alivio no era la emoción que esperaba, pero llegó de todos modos. Por una vez, Brianna había resuelto algo sin mi ayuda. Pasaron algunas semanas. Mis padres intentaron acercarse con cautela, como personas que se acercan a un animal salvaje que han subestimado. Mamá enviaba recetas como ofrendas de paz. Hice tu estofado favorito hoy. Te echo de menos. Papá dejó un breve mensaje de voz. Tenías razón en algunas cosas. No me apresuré a responder. Ya no estaba enfadada. Solo cautelosa. Brianna, mientras tanto, se mantuvo en silencio.
ni un mensaje, ni una llamada. La ausencia era extraña, pero no la sentía. Los límites significan aceptar el silencio, incluso cuando anhelas un cierre. 2 meses después, Mia me invitó a su nuevo apartamento para una pequeña reunión. Cuando entré, la primera persona que vi fue a Brianna. Se veía diferente, más pequeña, no físicamente, sino en energía. Sin chaqueta de diseñador, sin maquillaje completo, sin ese aire de derecho brillando en sus ojos, solo cansada, humana. Levantó la vista, y por un momento pensé que miraría hacia otro lado, pero no lo hizo. «Hola», dijo en voz baja. «Hola». Nos quedamos allí en un silencio incómodo hasta que Mia apareció con su alegría habitual. «Mirad a mis 2 primas favoritas finalmente en la misma habitación de nuevo. ¿Quién quiere vino?» Ambas nos reímos, vacilantes, pero de verdad. Más tarde, cuando el ruido se desvaneció y la mayoría de los invitados se habían ido, Brianna se acercó a donde yo estaba de pie junto al balcón. «Vendí el reloj», dijo en voz baja. «Y el bolso. Incluso he conseguido algunos turnos en un almacén. Es humillante». «Me alegro», dije simplemente. Se miró las manos. «Solía decirme a mí misma que ayudabas porque te gusta controlar a la gente. Pero ahora lo entiendo. Simplemente no sabías cómo parar». Eso me hizo hacer una pausa. «No te equivocas». Ella asintió, con los ojos brillantes. «Lo siento, Em». No fue dramático. Sin lágrimas, sin abrazos, solo 2 mujeres de pie en la tranquila verdad de lo que se habían hecho la una a la otra y lo que finalmente estaban aprendiendo a deshacer. Pasaron las semanas. Las estaciones cambiaron. Mi vida se llenó de pequeños y pacíficos rituales. Jueves por la noche en una clase de cerámica. Domingos por la mañana de paseo con Daniel. Cenas tardías con Mia. Empecé a reclamar rincones de mi vida que había cedido una transacción a la vez. Mi sofá ya no era una cama de invitados. Mi sueldo se quedaba en mi cuenta. Mi energía no se gastaba en remendar las decisiones de otra persona. Una noche, sentada en ese mismo sofá, revisando fotos, me topé con una de hace 2 años. Yo y Brianna en una cafetería. Ella sonriendo de oreja a oreja mientras yo parecía agotada, con los ojos rojos de llorar. Recordé ese día. Me había pedido un último préstamo. Le había dicho que sí. Me quedé mirando esa foto durante un largo momento, luego la borré, no por ira, sino por paz. Meses después, vi una foto de Brianna en las redes sociales. Estaba de pie frente a un pequeño apartamento vacío, con muebles desiguales, un colchón en el suelo, una planta en el alféizar de la ventana, la misma planta que había traído cuando apareció por primera vez en mi puerta hace 2 años. No sentí lástima ni suficiencia. Simplemente me sentí libre. Porque quizás eso es lo que realmente es el amor. No salvar a alguien una y otra vez, sino finalmente dejar que se enfrente a su propia oscuridad para que pueda encontrar su propia luz. Esa noche, envié un breve mensaje. «Orgullosa de ti». Ella respondió horas después. «Gracias por todo, incluso por la parte difícil». En algún momento después de la medianoche, yacía en la cama, el silencio llenando cada rincón de la habitación. Me di cuenta de algo que nunca me había permitido creer antes. Los límites no son crueles. Son la forma más honesta de amor que existe. El amor sin ellos no es compasión. Es deuda disfrazada de devoción. Durante años, confundí el silencio con la paz y el sacrificio con la lealtad. Pero ahora sé la verdad. A veces no necesitas levantar la voz para ganar. Simplemente, en silencio, desenchufas y ves cómo se apagan las luces.